va a resolverse a través de una construcción social de ese aprendizaje. Pero esa construcción social, digámosle, el trabajo en equipo, no es aislado, sino que hace parte de un aprendizaje significativo que se lleva a cabo por cada uno de los participantes, por cada uno de los estudiantes. Entonces, siendo un aprendizaje social, tiene como elemento relevante que es un aprendizaje significativo porque parte de lo que es el estudiante. ¿Sí? No solamente de lo que sabe, sino de lo que es. Y ese es un elemento importante a considerar y que lo traigo a discusión si estamos hablando del aprendizaje en los lugares de trabajo, porque definitivamente uno cuando está uno está en la casa, en el trabajo, uno no es solo lo que sabe, sino lo que es y lo que ha vivido. ¿Listo? Entonces es otro elemento relevante y se conoce así, aprendizaje significativo. Tiene como estrategias que favorece la investigación y también impulsa una gestión del aprendizaje y ese aprendizaje sería un aprendizaje para toda la vida. Al ser significativo, es un aprendizaje para toda la vida. Listo. ¿Cómo es esa construcción del conocimiento y cómo se lleva a cabo? Básicamente a través de redes semánticas que suceden en cada individuo que está haciendo parte de esa construcción social del aprendizaje y teniendo en cuenta que un aprendizaje no aterriza en una persona. Esa persona tiene unos elementos preexistentes, una información ya existente y a través de estas redes semánticas se va a incorporar en ese individuo una nueva información. Eso es lo que lo hace significativo. Y el término pedagógico es aprendizaje significativo. Ese proceso se lleva a cabo a través de otra característica que está presente y que es relevante y que es declarado en el aprendizaje basado en problemas, que es la metacognición. Y esa metacognición es simplemente un autoconocimiento o un autorreconocimiento de cuáles son las fortalezas y las falencias presentes en cada individuo que van a favorecer la incorporación de esta nueva información y que va a ser definitivamente impacto en el medio, ¿sí? O relevante a través del discurso, una función superior, el discurso. Y eso lo hace aún más social. ¿Listo? Eso no quiere decir que esta estrategia de aprendizaje se quede solamente en la construcción social, en lo social, en la participación en trabajo en grupo, sino que implica además un pensamiento crítico que es un trabajo individual donde cada uno de los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades, porque aquí la individualidad, recuerden que es aprendizaje centrado en el estudiante, donde la investigación, de acuerdo a sus intereses, va a contribuir al desarrollo o a la resolución de la situación que se ha problematizado. Y esto a través de un proceso de autogestión. De esa manera, a través de la construcción social del aprendizaje, y a través de las redes semánticas, cada uno de estos círculos que están representados en el cerebro de este individuo, de esta persona que está aprendiendo un nuevo concepto,
tiene incorporado además conceptos que no son propios de él, sino que son sus coworkers, de sus colaboradores, de sus compañeros. ¿Listo? Entonces se enriquece a través del discurso, bien sea oral o escrito, ¿sí? Se enriquece profusamente todas estas nuevas, llamémoslo así, clínicamente y desde las biociencias, la sinapsis, ¿no? Ay, esto es lo que nos pasa hoy en día, ¿listo? Ustedes ven dos individuos, ¿sí? Que están en un mismo ambiente laboral, en el mismo ambiente laboral, ¿sí? Están en su casa y como a cada uno de ellos, para cada uno de ellos, su contexto es diferente, lo percibe diferente y se siente diferente. Y con esta diapositiva que me pareció muy simpática, ¿sí? Quisiera yo detonar la discusión, si fuera posible, si en este momento en que estamos rediseñando médicos, ¿sí? En la Universidad de La Sabana, en la Facultad de Medicina, puede el ABP ser una estrategia para el aprendizaje en el sitio de trabajo y si el aprendizaje basado en problemas favorece también un aprendizaje que va a dar respuesta a un contexto particular, no solamente el del individuo, sino del, por supuesto, ambiente de trabajo, sitio de trabajo que se está problematizando. Para poder resolver estas preguntas, pues hay que destacar primero las ventajas del ABP. ¿Listo? Es un aprendizaje significativo desde lo más fundamental. Vamos en ascenso de las ventajas. No les estoy vendiendo el ABP, no les estoy vendiendo ningún producto, no se preocupen. Es simplemente, ¿sí?, exponerles cuáles son las ventajas de esta estrategia. ¿Listo? Y es un aprendizaje significativo que se basa en un trabajo en equipo. Es una construcción social del aprendizaje. En la conferencia pasada, Luis Carlos nos hacía caer en cuenta la importancia de lo social dentro de los ambientes laborales. ¿Listo? Pues uno de los fundamentos del aprendizaje basado en problemas es la construcción del social del aprendizaje. Otra gran ventaja que tiene el aprendizaje basado en problemas es que permite estructurar diversas actividades. Aquí hay que tener en cuenta y es que este ABP, desde los años 60, cuando comenzó a promulgarse y a establecerse en las facultades de medicina, ha venido sufriendo, como es lógico, diferentes cambios y se ha enriquecido de manera particular en la misma forma como se aplica. ¿Listo? Entonces eso ha permitido empezar a estructurar diversas actividades, ¿sí?, con diferentes enfoques que siempre van a favorecer no solamente las diferentes perspectivas de cada uno de los estudiantes, sus matices particulares de cada uno de los miembros del grupo que va a desarrollar el problema, sino también va a favorecer, ¿sí?, a favorecer la participación de diferentes disciplinas y la visión desde diferentes contextos. Aquí surge una estrategia diferente, no es el mismo ABP, pero es una estrategia que nace el ABP y se llama el aprendizaje a través de proyectos. Esto que utilizan muchísimo en el Tecnológico de Monterrey y tiene su origen en el ABP. ¿Listo? Y funciona realmente como un ABP, pero el ponerse en los zapatos de otras disciplinas y de otros contextos va a enriquecer dramáticamente la propuesta de aprendizaje. Otra gran ventaja es que el ABP favorece la autonomía de cada uno de los estudiantes y esa autonomía le va a poder va a determinar que el individuo se familiarice con la toma de decisiones basado a una mejor capacidad de análisis.
Esta toma de decisiones cuesta mucho trabajo en los recién egresados. Comenzar a tomar decisiones es crítico y esta toma de decisiones se ve favorecida cuando se implementan este tipo de ventajas del ABP, construcción social del aprendizaje. También va a favorecer una responsabilidad individual. ¿Listo? Y ahora miramos en las diferentes roles y las diferentes características que tiene el ABP, y es que cada individuo va a participar de manera declarada en la resolución de los problemas. ¿Listo? Dentro de la problematización que se plantee al inicio, van a detectarse diferentes necesidades, ¿sí? Y esto también es bien interesante porque aquí, ¿sí?, en la detección de las necesidades en la situación problemática, el individuo va a percibir la situación desde su propia perspectiva. ¿Listo? Entonces, se va a enriquecer, es como si un patólogo pues ve un problema de manera diferente a como la ve el cirujano o como la ve el internista. ¿Listo? Pero en esta situación va a ser relevante la manifestación de esas necesidades particulares que va a permitir establecer objetivos que muy probablemente, si no son pertinentes, pues no van a ser parte de la resolución del problema. ¿Listo? Yo los puedo plantear, pero si no hace parte de la solución, pues simplemente no se desarrolla. Otra vez sale el tema de la autonomía, de la toma de decisiones y de la capacidad de análisis. Con esta diapositiva lo que quiero mostrar es, o ir mostrando, es que definitivamente el aprendizaje, las APROC, ¿cómo es que es esta sigla? Perdón. La aproximación, el aprendizaje en... Actividades profesionales confiables, Dorita. Gracias, listo. A esta hora. Además que estamos todos acostumbrados al término gringo, ¿no? Las EPAs. Entonces las APROX es más complejo. Actividades profesionales confiables, sí. Muchas gracias. Listo, entonces, ¿cómo estas APROC pueden beneficiarse? ¿Sí? Pueden beneficiarse si desde el principio se plantean los problemas, pero dentro de un contexto. Este círculo rojito que está aquí alrededor de todos estos iconos significan el contexto. No podemos aislar el contexto de los procesos de aprendizaje, porque sería una prolongación, ¿sí?, de los currículos desarticulados. ¿Listo? El contexto a la larga va a articular el problema. ¿Listo? Otra desventaja es que trabajar en equipo resolviendo problemas siempre es motivante y debe ser ameno, ¿sí? Si a uno no le gusta su ambiente de trabajo, está realmente perdido y su vida va a ser realmente miserable. ¿Listo? Y dentro de la formación médica y en general todas las profesiones buscamos resolver problemas, ¿sí? Y muchas veces al planteamiento del problema surgen elementos que por curiosidad terminan aprendiéndose. ¿Listo? Sin que necesariamente el objetivo esté declarado. Este grado de curiosidad va a depender de las características particulares de cada uno de los estudiantes. Pero permite también establecer metas, ¿sí?, y generar expectativas. Entonces es muy motivador y en realidad es muy ameno. ¿Qué otros elementos son importantes dentro del aprendizaje basado en problemas? Definitivamente prepara a los estudiantes para el futuro.
porque dentro del diseño de las situaciones problemáticas o de los problemas se puede simular situaciones y se pueden plantear retos reales. ¿Listo? Y por supuesto también que hoy en día no se puede pensar en ningún proceso de resolución de problemas si no se hace un adecuado uso de las tecnologías, de la información, de las bases de datos, favorece la búsqueda de información pertinente en fuentes confiables con sentido crítico y, por supuesto, dentro de un ambiente clínico siempre basado en las mejores decisiones que muestre la evidencia. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ¿sí? Lo que estoy tratando de mostrar a través del discurso son los elementos que van a enriquecer definitivamente cualquier proceso de aprendizaje que se base en la resolución de problemas, bien sea puro, bien sea a través de resolución de desarrollo de proyectos y unos análisis particulares de casos, como puede ser los análisis de casos de Harvard en los MBA. Bueno, respiramos. Las particularidades técnicas del ABP, ¿listo? Tiene unas características que lo hacen viable, ¿listo? Grandes grupos no se pueden manejar, con esta estrategia de aprendizaje, imposible. Los grupos son de hasta 10, 15 estudiantes por grupo, es lo que recomiendan los más expertos en este tema. Y dentro de este grupo hay que favorecer la autonomía. Dentro del mismo grupo se van a establecer unos roles o unas funciones. ¿Listo? La función del secretario, ¿sí? La función del coordinador, que es la persona que va a estar pendiente que se cumplan las tareas, que se cumpla el tiempo, tiene una función también importantísima y es mantener enganchado a cada uno de los participantes. ¿Listo? Es un líder. Y aquí ustedes ven un tercer rol, ¿sí? Que es el del facilitador. Antes de irme al facilitador, quisiera mencionar también que el secretario tiene la función de escribir, ¿sí? De entregar el informe final de la forma como se resuelve el problema, de los objetivos, de las conclusiones que debe ser entregado al final, como un trabajo en equipo. El facilitador. Bueno, entonces, preparando este conversatorio, estuve buscando cuál ha sido la experiencia de la Universidad del Rosario, que ha hecho una modificación del aprendizaje basado en problemas dentro de su nueva propuesta curricular. Y ellos reportan, este es el reporte de ellos, necesitamos expertos como facilitadores en el aprendizaje basado en problemas en educación médica. Ellos analizan la literatura en ese reporte que es de marzo del 2020. Ellos analizan la información, ¿sí? Que hay, si este facilitador debe o no ser experto en el tema. En general, y para resumir, este facilitador, para los que consideran que no debe ser experto en el tema, tienen un discurso que va básicamente a proteger la autonomía del grupo, que no haya intervención del facilitador en la modulación y que el resultado de las conclusiones finales sea el resultado auténtico de este grupo.
del grupo que está resolviendo el problema. Por otro lado están los que favorecen o están a favor que este facilitador o moderador debe ser un experto en el tema. El no experto, estoy hablando de la experticia temática de la disciplina, porque de todas formas, sí o sí, este facilitador o moderador debe ser experto en aprendizaje basado en problemas. Ok, entonces, ¿cuáles serían las ventajas, después de analizar la literatura, de utilizar un facilitador o moderador experto en el tema? Y eso lo hacen ellos también con base en evaluaciones que han hecho de sus estudiantes, evaluaciones al aprendizaje basado en el problema, y es que el facilitador experto en el tema va a conducir y va a favorecer unas mejores propuestas desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista clínico. ¿Listo? Y por supuesto debe interferir lo menos o debe ser lo menos protagónico dentro de dentro del grupo, porque si no, perdón el término que voy a utilizar, se tira el proceso. ¿Listo? Y termina dando clase. Y esa no es la idea del aprendizaje basado en problemas. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las fases del ABP? El ABP no sucede al azar. Desde McMaster, ustedes van a encontrar en la literatura que hay 7 o 10 pasos. Ya uno no sabe específicamente si decir si son 7 o si son 10, pero en general aquí están resumidos todos los pasos que suceden en orden, deben suceder en orden. ¿Listo? Desde la lectura y el análisis del escenario del problema, que aquí está en amarillito, ¿sí? Todos nos ponemos a pensar en el contexto, en la situación problemática. Después viene una lluvia de ideas. Por supuesto, antes de comenzar con el proceso hay que reconocer dentro de los integrantes del grupo quién va a ser de qué. ¿Listo? ¿Quién va a ser el secretario? ¿Quién va a ser el coordinador? ¿Listo? Para que haya un orden. ¿Listo? Después se realiza una lluvia de ideas de cómo sería o cuáles serían los elementos necesarios para solucionar esa situación. Y también aquí en esta fase, en el quinto paso, ustedes ven que hay una lista con aquello que se necesite para resolver el problema. ¿Listo? Se hace una lista. Y esa lista, por supuesto, también tiene que ir precedida de un trabajo individual que cada uno de los participantes hace, y es ¿qué conozco yo del problema? ¿Sí? Una lista con aquello que se conoce, qué es lo que no se conoce del problema, y también desde mi propio yo, qué es lo que no conozco yo del problema. ¿Listo? Se llega a un consenso para definir el problema real, cuáles serían los objetivos de aprendizaje, y esto sí es un elemento nuevo que está derivado de o que está expresado en el trabajo del Rosario, la Universidad del Rosario. ¿Listo? Y es declarar los objetivos de aprendizaje. ¿Listo? Si bien es cierto que en el ABP inicial no se formula, no se declara de manera particular ningún objetivo, ¿sí? Porque cada individuo va a llegar al conocimiento a través de su propio camino. Sí está claro que los objetivos de aprendizaje dentro de una facultad de medicina es importante establecerlos. Y yo creo que esto es una ganancia dentro del aprendizaje confiable, ¿sí? Y es definir claramente cuáles son los derroteros del problema, del proceso. ¿Listo? Después, por supuesto, cada uno va a obtener la información que necesite desde su óptica, y después de hacer la puesta en común, ¿sí? Se redactará el documento y se presentarán los resultados con un elemento también importante
que aporta el Rosario y es con un enumerado de conocimientos adquiridos. Este es un proceso de metacognición que se hace no solamente a nivel individual, sino un proceso colectivo, ¿listo? Que lleva o conduce a que todos vayamos aprendiendo más o menos lo mismo que necesito dentro de mi saber disciplinar. ¿Listo? Entonces estos son elementos que han venido enriqueciendo el diseño plano con el que se planteó inicialmente el aprendizaje basado en problemas. Bueno, fascinante. Seguimos. Y ya casi para terminar, para poderle dar paso a la discusión y a la parte yo creo que nos enriquece a todos y es el conversatorio. ¿Listo? El ABP en los escenarios de práctica particularmente, a mí me parece que va a favorecer también la comprensión no solamente de la situación, sino la comprensión y la utilización de todo lo que yo sé para resolver algo en un contexto, el saber hacer, esas competencias del saber hacer en contexto, ¿sí? Es a la larga más importante que solamente saber, ¿listo? Yo puedo saber cómo canalizar una vena, pero si no hago la venoclisis, pues definitivamente de nada me sirve todo el bagaje conceptual. Obviamente, no puedo hacer si no conozco, ¿no? Facilita, ¿sí?, la aplicación de lo aprendido en escenarios particulares. Eso es el contexto. Y este escenario particular sería el puesto de trabajo. ¿Listo? Y esto sería ejercer de manera confiable. No podemos predecir escenarios dibujados, precisos, como en fotografía fija, no lo podemos predecir, pero sí tenemos las herramientas para poder ofrecerle a los estudiantes, dentro de todas las posibilidades posibles y factibles, cómo resolver una situación problemática en un contexto claro. ¿Listo? Permite también correlacionar el aprendizaje basado en problemas, lo que se ha aprendido en el aula, ¿sí?, con la realidad particular de cada uno de los pacientes. Y aquí puede que la realidad particular de los pacientes también tenga un abordaje particular, pero no todos aprendemos lo mismo en el mismo salón de clase por la información ofrecida, por el aprendizaje, sí, el entrenamiento ofrecido por el mismo profesor. No todos aprendimos lo mismo, no todos vimos lo mismo de la misma película, ¿sí? Entonces, estos son elementos que enriquecen la discusión del aprendizaje basado en problemas. Por supuesto, aquí hay un trabajo grandísimo y es el diseño curricular, el diseño y la elaboración de los casos estructurados dentro de un contexto, de una problematización específica. ¿Listo? Aquí hay mucho trabajo que hacer en los diferentes departamentos, áreas, escenarios de práctica, ¿sí? En realidad, para un adecuado ABP, ¿sí?, hay que partir de un cambio de pensamiento en la forma de enseñar dentro del cuerpo docente, dentro de la facultad. El microdiseño curricular, el macro y el microdiseño curricular. ¿Listo? Y por supuesto también tenemos que permitirnos hacer de facilitadores o moderadores y no siempre querer dar clase. ¿Listo? Que por supuesto cada uno de nosotros lo hace con la mejor intención, pero a veces hace falta mordernos la lengua para poder saber en qué momento del aprendizaje va cada uno de nuestros estudiantes.
cada uno está llevando a cabo su propio proceso y cada uno va a ir mostrando sus inclinaciones particulares dentro de las disciplinas, que también es valiosísimo. Y por supuesto, la apropiación del ABP va a permitir también que se tengan en cuenta los actuares dentro de ese contexto problematizado de las diferentes disciplinas. Bueno, por supuesto también que se tengan establecidos los resultados de aprendizaje por la institución o por el programa. Literatura recomendada, especialmente les recomiendo este libro, es El aprendizaje basado en problemas, del 2018. Se consigue por Google Books, es bastante bien acertado y es el aprendizaje basado en problemas, un análisis contemporáneo de los diferentes resultados. Es una lectura de las diferentes experiencias que hay con base, que muestran el aprendizaje basado en problemas en diferentes disciplinas. Bueno. Y esto, como siempre, es un espacio en construcción. Muchas gracias por su atención, pero eh, me gustaría pues que comenzáramos a conversar. ¿Cómo hago para salirme, Erwin? Dejar de compartir pantalla en detener. ¿Detener video? No, detener, compartir en la parte de arribita. Ah, ya lo vi. Listo, ok. La flechita. Pero si gusta, mi doctora flechita. puede compartir la cámara para avanzar en la discusión. Sí, Y mientras, digamos, los participantes, para promover el debate, en el foro hubo algunas preguntas de reflexión. La idea es que ojalá entre todos podamos avanzar, hacer un debate. La doctora Nora me explicaba antes del inicio de la sesión la importancia de la discusión. Y ustedes vieron que hace 8 días, cuando tuvimos el encuentro con el doctor Luis Carlos, también se buscaba que fuera una presentación que fomentara el debate. En ese orden de ideas, claro, aquí hay varias preguntas o hay varias reflexiones. Algunas, por ejemplo, las que yo hice, son más para todos, más que para la doctora Nora, para que las tengamos en cuenta. Uy, Entonces, sí, por ejemplo, en ese debate, por ejemplo, yo pensaba cómo en las básicas y clínicas se puede promover esa apropiación social del aprendizaje. Y esto va es para todos, no para la doctora Nora. O sea, ¿cómo ustedes podrían promover esa apropiación social de aprendizaje? ¿Cómo se les ocurre? Si ustedes aplican el aprendizaje basado en problemas en su práctica docente, ¿cómo articulan los factores sociales y el contexto en el proceso? Y es posible aplicar en su práctica docente ese aprendizaje basado en proyectos que mencionó. Luego, el doctor Juan Gabriel García mencionó que era muy parecido y que se deben definir igual los objetivos y un proyecto motivador y útil para desarrollar las competencias. Al respecto, el doctor Kemmel, él sí hace la primera pregunta. ¿El facilitador entonces suele ser el docente como experto? ¿Y puede alguno de los estudiantes en casos específicos ser facilitador? ¿Esa es una pregunta? Sí, esa es una pregunta del doctor Kemmel, porque las otras son más para motivar la reflexión entre todos. El doctor Kemmel ya inicia la primera pregunta. Suele ser, si el facilitador entonces suele ser un docente como experto, y si ese facilitador puede ser alguno de los estudiantes en casos específicos, mi doctora. Pues dentro del diseño del ABP, este facilitador es un experto en el método. Es un experto en el método y así se había establecido, más que como un experto temático.
pero lo que vieron o lo que han visto específicamente dentro de nuestro contexto en la Universidad del Rosario es que se requiere o que es importante, no es que se requiera, sino que es importante que ese moderador sea un experto temático. Dentro del grupo de estudiantes, ¿sí? Lo que hay es un coordinador, ¿listo? Y ese coordinador es el encargado de hacer que el grupo funcione como grupo, ¿listo? Más que como facilitador. Es lo que dice la teoría. Listo. El doctor Kemmel destaca la experiencia de medicina familiar descrita por el doctor García, que los docentes estamos también como motivadores y como expertos en muy pocos casos. Pero el doctor Kemmel también hace una pregunta también para todos, y en este caso ya los motivo a que levanten la mano para empezar a hacer dicha interacción. ¿Qué otros ejemplos habría? Más allá de la experiencia que se mostró desde medicina familiar. Menciona Cristian Vargas qué desventajas puede tener aplicar esta metodología. Y ya le doy el paso a Cecilia Pulido para que pregunte por el micrófono. Listo. Voy respondiendo al tema de las desventajas que lo había yo anotado acá. Y dentro de la formación, digamos que desventajas a nivel profesional las hay. Y esas desventajas estarían mediadas también por no hacer un adecuado seguimiento de la resolución del problema y de la problematización en el cual se encuentra, o el contexto en el cual se encuentra el problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cada persona tiene su perspectiva, también lo que uno puede encontrar es que dentro de la dinámica normal de cualquier grupo, se impongan en la discusión elementos que pueden no ser relevantes dentro de la formación profesional. ¿Listo? Por la misma dinámica de cualquier grupo. ¿Listo? Entonces, esas serían las desventajas. Otras desventajas serían no tener claro hacia dónde va, ¿sí? Y uno gravísimo es que el problema no tenga un contexto, ¿sí? Sino que sea un problema por allá. ¿Listo? Entonces, pues buscarle un problema a algo que no tiene nido, que no tiene forma, que no tiene razón de ser como tal, pues ese es un gravísimo problema, porque no habría que resolver realmente. Y desde lo disciplinar, pues imagínense. Dentro de la metodología, sí que el facilitador se convierta en un dictador de clase. ¿Listo? Entonces, que no deje, que no permita que fluya la dinámica del aprendizaje significativo, del aprendizaje social. Perfecto, entonces ya vamos a abrir en este momento el micrófono. La primera persona que levantó la mano o que pidió la palabra fue Cecilia Pulido. Luego le daría el paso al doctor Henry León. Y, por ejemplo, el comentario que hace Lina Roballo, quisiera que para motivar la discusión también lo hiciera de manera abierta, al igual que Juan Camargo, por el micrófono. Entonces, adelante, Cecilia. Doctora Nora, muchas gracias. Hola, mucho gusto. Yo sí quería, y tengo cierto conflicto con eso, pues no lo entiendo muy bien. Por eso tuve una pregunta con el doctor Domínguez. ¿Cómo sería que se vincula eso? Pues en el sitio de trabajo y en la forma del currículum. Porque en mi concepto, que creo que también el doctor Domínguez dice, pues el problem-based learning, pues nosotros todos los días tenemos problemas. Y así también yo lo concibo. O sea, cada paciente es un problema que entra para nosotros y que debemos solucionar. Entonces, yo pienso que ahí, cuando estamos allí, que es lo que a futuro va a hacer el estudiante,
va a tener enfrente un problema y el problema es el paciente. Entonces, creo que yo sé que por concepto el Problem-Based Learning está en el aula y situado en el estudiante, pero en nuestra realidad, que es el sitio de trabajo, el problema está situado en el paciente y el estudiante también debe estar, pienso yo, situado en ese mismo problema, porque hace que el paciente, como dice usted, doctora, se apropie del conocimiento, autogestión y tenga autonomía, porque a futuro es lo que él va a hacer y lo hace que él se desarrolle y continúe aprendiendo como educación continua, porque eso es lo que hacemos. Nosotros, pues, con todo respeto, yo creo que uno nunca deja de ser estudiante, igual sigue aprendiendo y el paciente siempre le pone una que otra cosa que no va a saber y hay cosas que no sabe. Creo que sí se debe promover el Problem-Based Learning en el sitio de trabajo porque muchas cosas que uno, creo que eso nivela, obviamente el profesor tiene un nivel más alto de conocimiento, pero también el estudiante puede aportar. Y las herramientas aquí que son, que las tenemos muy manuales, inteligencia artificial, aplicaciones, hacen que se haga menos probable de hacer error porque hay una evidencia fuerte. Sabe uno de dónde puede sacar la información y se puede ayudar. Creo que se debe estimular que los estudiantes utilicen esas herramientas, participen, sin obviamente descontextuar. El responsable es obviamente el doctor que está responsable, pero creo que sí permite que el conocimiento vaya estimulando a que ellos se apropien de él, tengan autonomía y tengan diferentes formas de solucionarlo. Ok, si él vio otra cosa, no importa, pero aporta. Yo creo que yo sé que no está en el aula, no está situado no está situado en el estudiante, pero no sé cómo se pueda llamar, porque eso en las diferentes prácticas, mejor dicho, desde que uno está bebé, lo que le pasan es eso. Párese y usted verá ya cómo lo hace, si se apoya en la pared, si se inclina hacia adelante. Las herramientas usted las tiene, o sea, usted cuenta con recursos y tiene un entorno y usted tiene que solucionarlo. Entonces, en ese aspecto, yo sé que no está por teoría escrito, pero es lo que, como nos formamos desde el colegio hasta especialistas que seguimos haciéndolo. Sin ser, o sea, prácticamente lo que tenemos es un problema, soluciónalo, tiene usted los recursos y el entorno. Pero tratar de que el paciente se vuelva importante en el sistema de aprendizaje es muy importante desde el estudiante porque se enfoca en el problema real que va a tener en su vida real. A usted no le va a decir, a uno no le van a decir cómo a usted le gustaría aprender, sino tiene el problema, tiene todo, trate de solucionarlo. Obviamente que a uno le gusta que le faciliten las cosas, pero no siempre se da, en la vida real no es eso. Sí. Entonces, Bueno, esa es mi pregunta, porque sí, yo creo que el Problem-Based Learning lo hacemos diario. sí, Y para nosotros, para el estudiante, que no esté puesto en el papel, que no es en el aula, que no está premeditado, porque pues obviamente nosotros es lo que llega ya, es lo que llega y llega muy variado, que se puede mezclar el Problem-Based Learning del Study Site, del sitio de estudio con el Working Site, ambas cosas que se puedan agregar para que el estudiante pues pueda aprender. Pero yo creo que esa parte sí es muy importante, o sea, no sé, es mi inquietud porque si no está, eso no está escrito. bueno. Cecilia, una aproximación que yo tengo, digamos, al problema que tú planteas, y es que la discusión está en el método, ¿sí? En el método. Definitivamente todos somos resolvedores de problemas. O sea, nuestra especie humana, especies inferiores de mamíferos, resuelven problemas. O sea, está en la naturaleza de sobrevivir, resolver problemas, cada uno con sus herramientas. Cuando tú planteas, partiendo de esta premisa, que en los escenarios clínicos, pero por supuesto que hay que resolver problemas y resolvemos problemas, pero el quid del asunto está en el método. Hace unos años vino a la Universidad de La Sabana uno de los, es que no me acuerdo el nombre,
vino uno de los fundadores del método del aprendizaje basado en problemas de McMaster y le hacíamos exactamente la misma pregunta, pero te estoy hablando de hace 20 años, 18 años. Y él nos respondió claramente, si no existe la apropiación del método de los grupos como núcleos de aprendizaje, ¿sí? Como una dinámica diferente y particular desde el primer día de facultad, no es posible llevar a cabo el método porque no se puede disociar la forma como se aprende. Si yo voy a utilizar el aprendizaje basado en problemas, lo tengo que utilizar desde el principio. Tengo que enseñar a los docentes a trabajar el método. Tengo que hacer que los facilitadores, ¿sí?, confíen en el método, que los facilitadores, que los moderadores, que los profesores, que la facultad, ¿sí?, establezca cuáles son los núcleos que va a problematizar y, por supuesto, desde la experticia clínica. Hay que tener en cuenta que las facultades de medicina son todas muy diferentes, ¿sí? Y más si hablamos de el hemisferio norte, el hemisferio sur, ¿sí? O pasando el Atlántico, pasando el Pacífico, funcionamos diferente. ¿Listo? Entonces, el quid del asunto es el método. ¿Listo? El aprendizaje basado en problemas tiene un método, tiene una dinámica, tiene unas particularidades. No es solamente resolver el problema, porque eso se hace fácil. Resolver problemas, monagas. ¿Listo? Se puede hacer, pero eso no es aprendizaje basado en problemas. Y acá yo quisiera aprovechar que me están haciendo una pregunta sobre el aprendizaje basado en proyectos. Una diferencia con el aprendizaje basado en proyectos dentro de la dinámica funciona igual, se origina en el aprendizaje basado en problemas, pero cada uno de los integrantes de ese grupo va a actuar de manera particular. Es un modelado disciplinar del problema y generalmente esos problemas tienen diferentes abordajes dentro de diferentes disciplinas. ¿Listo? Ese sería el proyecto. Y la diferencia también es que el proyecto tiene una línea del tiempo, mientras que el problema es el problema en ese momento. ¿Listo? Entonces hay unas particularidades, pero en su esencia el método los define. ¿Listo? ¿Quedó claro? Cecilia, ¿respondí a tu pregunta? Sí, gracias, Nora. Muchas gracias. Okay. Muy bien, doctor Henry León. Adelante. Gracias. Gracias, Erwin. Y Norita, mil gracias por tu presentación. Digamos que yo quisiera en este punto compartir un poquito la experiencia del trabajo del aprendizaje basado en problemas. Hasta hace algunos años yo trabajé con la Fundación Universitaria Sanitas, quien desde su concepción obviamente para las carreras de medicina y enfermería, también de psicología, que después la quitaron, pero para enfermería y para medicina, la concepción fue siempre al aprendizaje basado en problemas. Y eso me permitió, sin que yo fuera facilitador, porque yo nunca fui facilitador, sino otro tipo de docente que se llama el docente experto, y ya quisiera contarles un poquito, pero sencillamente dos cosas allí que me llamaron mucho la atención. La primera es que solemos nosotros cuando pensamos en problema, pensar casi siempre en un caso clínico aplicable a la medicina. Y la verdad es que entendí que el problema puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier cosa siempre y cuando tenga una intencionalidad, obviamente. ¿Sí? Puede ser una película, puede ser la estadística, que no la he visto el día de hoy, pero puede ser las estadísticas del comportamiento de COVID-19 para el día de hoy. Podría ser un problema. Podría ser, qué sé yo, el acceso a los sistemas de salud, ¿cierto?, de las personas de estrato 1 y 2 durante la pandemia. Estoy diciendo cualquier cosa, pero ¿por qué lo planteo de esa forma? Porque ahí es donde, sobre todo, el facilitador es un experto en tomar ese problema, ¿cierto?, y lograr, sobre todo, orientar desde un
objetivo muy claro qué es lo que los estudiantes necesitan obtener. Entonces, si el objetivo es un objetivo clínico, ¿cierto? Y yo tengo los datos del comportamiento de la pandemia para Colombia el día de hoy, es analizarlos, por ejemplo, desde el punto de vista de la inmunología, ¿cierto? Del sistema respiratorio, del comportamiento de la transmisión, de la mecánica ventilatoria, todo eso podrían abordarse, ¿cierto? A partir de ese problema. Y ahí es donde el facilitador, como muy bien lo dijo Norita, es un experto en el método, sin que en un principio se piense que el facilitador tenga que ser un experto en el área. Obviamente, y sobre todo yo lo vi en la universidad, hubo muchas dificultades porque habían antropólogos, por ejemplo, que eran facilitadores de ciencias básicas y tenían muchos problemas para poder orientar la resolución del problema. Pues porque obviamente no eran expertos, pero cuando entraba la parte social, pues ellos se movían allí como pez en el agua. Y ahí es donde aparece el otro tipo de docente, que es el docente experto. En su momento yo era el docente experto para el área de fisiología y lo que hacían los estudiantes era que a partir del problema iban ellos y buscaban soluciones, ¿cierto? Pero obviamente en esa búsqueda de soluciones encontraban dificultades para entender el lenguaje, para comprender términos, para articular términos, y ahí era donde entraba el docente experto que le ayudaba a orientar, más no a dictar la clase, ¿cierto? No era dictar la clase del sistema respiratorio, sino era que los estudiantes llegaban diciendo, yo no entiendo eso que dicen que es una disnea y yo no sé qué es eso, y lo que hace el docente experto es que lo orienta para que luego cuando se reúnan a hacer el cierre del caso, cada estudiante lleve un cúmulo de información enorme que comparte con sus estudiantes y orientados por el facilitador llegan a unas grandes conclusiones que en últimas corresponden al aprendizaje como tal que se espera. Entonces, pues, digamos que eso era lo bonito. En Sanitas, como les decía hace un momento, era muy, muy puntual, se trataba de seguir muy al pie de la letra el aprendizaje basado en problemas. Vi muchísimos estudiantes que nunca pudieron con el método porque se necesita una autonomía enorme para poder, obviamente, aprender. Pero quienes lograban apropiarse del método desde el primer semestre tenían muy buenos resultados porque aprendían a resolver los problemas o aprendían a hacer un abordaje adecuado sin necesidad necesariamente de que hubiera alguien que les estuviera, obviamente orientando, sí, pero no que estuvieran allí encima, sino que el mismo estudiante se sentía muy hábil en obtener las respuestas. Entonces creo que es muy bonito y creo que aplica, o sea, bien llevado, aplica muy bien también a la resolución de problemas sociales y el componente social que hablaban hace un momento, o por lo menos estaba en el chat, creo que el ABP puede contribuir también a ese abordaje, pero enmarcado dentro de un problema que no es solo lo social, sino que también es lo clínico, ¿cierto? O es lo cultural, o en fin, tiene muchas aristas que obviamente son abordadas por el facilitador una vez más, quien es el que se encarga de orientarlo. Era más, digamos que lo que quería comentar más que una pregunta, pero creo que es valioso. Sí, ahí, y repensando también en lo que preguntaba, gracias Henry, muchas gracias. Lo que preguntaba Cecilia es, este es o sea, el ABP es una aproximación teórica, ¿no? Teórica, más orientado hacia escenarios prácticos, pero la dinámica del escenario práctico como tal es diferente. Lo que pasa es que si los estudiantes van con esa dinámica ya de ellos, les va a quedar muy fácil trabajar, como decía Luis Carlos, en su ambiente social de trabajo, ¿sí? Porque van a poder conversar, modular, preguntar, ¿sí? Interactuar y tomar la mejor decisión con base en la evidencia, pero también teniendo en cuenta los diferentes actores que van a participar en un momento dado en la toma de decisiones de un paciente. Sí, el tema de Henry es bien interesante, el de Sanitas también no lo tuve en cuenta, pero también por supuesto que ellos empezaron con ABP, fueron los que empezaron realmente. Perfecto, creo que Lina tiene un comentario similar en ese sentido. Lina, adelante. Lina Roballo. Ya.
Buenas tardes. Pues yo lo analizaba desde el punto de vista de pediatría, que pues uno teóricamente aprende unas recomendaciones de alimentación complementaria eh, que están basadas en guías europeas, americanas, y siempre que revisamos esto con los estudiantes, les hago referencia que se debe ajustar primero pues a la comida familiar, porque pues culturalmente tiene que ver mucho lo que coma la familia, y segundo, a lo disponible regionalmente, porque pues uno no le puede decir a alguien de bajos recursos que le dé lomo, que le dé salmón al niño. Entonces, pues hacía referencia en eso, en el aprendizaje, pues involucrando la parte social. Sí. Perfecto. Gloria, tú también tenías una pregunta. Adelante. Gloria Castillo. Y Juan Camargo me pasé, pero Juan Camargo después, discúlpenme. Gloria. Entonces, mientras Juan, porque Juan Camargo había hecho varios comentarios. Adelante, Juan. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Mi inquietud iba dirigido a algo de lo que habló la doctora Pulido e incluso mencionó el doctor Henry. Nosotros podemos tener expertos en metodología de aprendizaje basado en problemas o de docencia en educación médica. El problema es que muchas veces esa experiencia no está correlacionada con la experiencia clínica. Entonces, muchas veces no se le entrega las herramientas necesarias en la asesoría a los estudiantes. Y nosotros vemos estudiantes formados en aprendizaje basado en problemas que yo lo veo como a veces como un obstáculo que hay que saber dirigir, que van a la práctica clínica y no saben abordar esos mismos problemas. Y quizás es por eso, no sé qué herramientas hay para uno vencer esos obstáculos en la formación de los estudiantes. Porque tendría uno que tener profesores expertos tanto en clínica como en la metodología, en la docencia, y a veces no los hay, no los tenemos. Yo comparto la angustia que siente el doctor Camargo, y después de mucho pensar, he llegado a la conclusión que para llegar al núcleo del problema, y el problema de la situación problemática es los estudiantes, porque si llegan al semestre que llegan y no son capaces de demostrar lo que se supone que saben, ¿sí? Yo pienso que nos hace falta conversar, ¿listo? O sea, el tinto conversado de qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque es imposible, ¿sí?, que lleguen a octavo, noveno, décimo, 11 y no sepan tomar decisiones, no sepan hacer propuestas terapéuticas, no pueden reconocer claramente el problema o los problemas, no necesariamente solo clínicos, como decía Lina, sino los otros problemas, ¿sí?, en un paciente. Entonces yo creo que cuando nos enfrentamos a esa situación, la solución no es abrumarnos y decir no puede ser que no sepan nada, sino conversar con los actores del proceso de aprendizaje, que son los estudiantes, y tratar de averiguar cuál es el núcleo del problema, ¿listo? Porque ellos tienen que saber algo, ¿listo? Entonces, sí, si yo vengo aprendiendo a programar en BASIC, ¿sí?, que era lo que yo aprendía en el colegio, y de repente apareció Microsoft, ¿sí?, pues uno en BASIC uno ponía 3 palabras y uno, wow, logré. Sí, me mandaron a hacer una presentación en PowerPoint y yo decía, ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando? No sé nada. No, sabe de BASIC, pero no sabe de PowerPoint. Entonces hay que comenzar a encontrar, ¿sí?, con ellos qué es lo que saben, qué es lo que no saben, yo qué les puedo ofrecer, pero no botarles el conocimiento, porque ellos tienen que tener el conocimiento, ¿sí? Para que realmente lo apliquen, tiene que haber una interacción significativa con el aprendizaje. Y por supuesto social, ¿sí? Porque es que no es una rotación de fellowship como puede ser más adelante en la formación, sino es un individuo que hace parte de un grupo que está aprendiendo, que está viviendo, que está aportando, sobreviviendo, sufriendo, ¿sí? Todo eso hace parte del momento de aprendizaje, ¿sí?
Yo tuve alguna vez unos profesores muy buenos de medicina interna, pero uy, qué susto, ¿sí? Entonces uno no veía sino en qué momento se acababa la revista y salieron un invicto, no por haber respondido bien, sino que no le preguntaran a uno. Entonces, fíjense cómo todos los elementos externos, ¿sí? El problema grueso hace parte del outcome, ¿sí? Muy bien, mi doctora. Gloria Inés Castillo, no sé si tiene el micrófono activo, em, para darle el paso. Mientras le doy también el espacio a Gloria Inés, porque es que no sé si es pregunta o es comentario. Lo voy a leer. Las diferentes estrategias que se utilizan para el aprendizaje deberían ser iguales, tanto en el aula como en el sitio de práctica. Si se pregunta si las estrategias son iguales en el aula o en el sitio de práctica, pues son escenarios diferentes para actuar. Una pregunta interesante. Y mientras la doctora Nora, si quiere responder, también le doy el espacio al doctor Francisco para integrarlo también a la discusión. Doctor Lamos. Mejor. No sé ahorita si vas a contestar primero, qué pena. Adelante. No, no, yo creo que dale, ¿sí? Yo diría pues que depende. Esa sería mi respuesta, depende. Pues muchas gracias, Nora, por la presentación, muy interesante y muy interesante el debate. Yo quería hacer más como un comentario respecto a los aportes de la doctora Pulido y el doctor Camargo, porque creo que ponen el dedo en unos elementos bien interesantes que Nora respondió, pero que quiero resaltar que precisamente y lo voy a hacer comentando un poco, cuando uno busca la historia del aprendizaje basado en problemas, es bien interesante porque hay quienes se lo atribuyen a una evolución del constructivismo y el constructivismo social como una metodología planeada, ¿sí? Que tienen, y el AP como una metodología que obedece a una pretensión que está apoyada en un modelo de enseñanza-aprendizaje. Pero por otro lado, hay algo muy interesante que rastrea con evidencia el origen de la ABP y termina atribuyéndose lo voy a decir un poco sarcásticamente, pero el artículo es muy serio, se lo termina atribuyendo a un grupo casi de hippies que se ponen de acuerdo en términos de tratar de utilizar algo que esté más próximo a las necesidades de los estudiantes para que aprendan a aprender, ¿sí? Como una herramienta fundamental en el proceso de cualquier pretensión de conquista cognitiva. ¿Sí? Y ahí creo que estoy yendo muy a la raíz de la pregunta del doctor Camargo, porque es que el problema se tiene cuando uno asume que los estudiantes saben aprender, ¿sí? Y los estudiantes todavía no han llegado a hacer ese proceso. Desconocemos cuál ha sido su historia, su trayectoria en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo recibimos con métodos todavía cuestionables respecto a sus capacidades para entrar a la vida universitaria en un contexto, en nuestro contexto en particular, donde para directo del bachillerato a la educación universitaria, donde todavía no han acabado ni siquiera la mielinización pues, de su sistema nervioso, ¿sí? No han acabado de construir sus funciones ejecutivas y asumimos que pueden llegar a ser razonamientos complejos y toma de decisiones cuando eso requiere una pendiente, una curva de aprendizaje acompañado, ¿sí? Para hacerlo, en donde se despliegan una cantidad y esa curva en gran medida es facilitada por los procesos sociales que facilita la metodología ABP, que es donde quiero resaltar la respuesta de Nora, porque
El ABP es difícil hacerlo frente al paciente, diría yo que imposible, porque es algo que está centrado en el estudiante, ¿sí? No en el paciente, está centrado en el estudiante y en su proceso y en el trabajo que él tiene que desplegar acompañado de su equipo para solucionar un problema en varias sesiones, ¿sí? Entonces, es distinto lo que se lleva ya a la enseñanza en la cabecera del paciente, es otro tipo de enseñanza, ¿sí? Es muy importante hacer esa diferenciación. Y muy importante, bueno, un poco más de la historia, ¿sí? Es un primer intento de, digamos, surge como una metodología que llega a tener mucho auge y después también muchos cuestionamientos, porque pueden tener, es definitiva la metodología, como lo afirmó Nora, pero también tiene problemas cuando se contrastan dependiendo del contexto. En muchos contextos, inclusive, tienen un currículo en la misma facultad con ABP y la misma facultad con el currículo clásico, ¿sí? Con el clásico flexneriano, ¿sí? Han sido reportados los mismos desempeños. En otros sitios, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser testigo, por ejemplo, en Mozambique, de cómo se implementó un currículo de ABP con estudiantes que venían de condiciones muy precarias, ¿sí? Y era impresionante el proceso de transformación que tenían esos estudiantes tan solo en 4 años, ¿sí? Cuando todas sus materias básicas eran conducidas con metodología de ABP, ¿sí? De verdad se veía el ascenso de esos estudiantes en llegar a tener una capacidad, una cantidad de competencias que de otra manera probablemente hubiera requerido pues una educación intermediaria antes de entrar a la escuela de medicina. Los cuestionamientos que tienen lo tienen, por ejemplo, en su capacidad muchas veces para responder exámenes o cuando en algunos tipos de exámenes los estudiantes formados exclusivamente con metodología ABP pueden ser menos diestros en la respuesta de algunos tipos de exámenes y por ende en los resultados que dan en determinadas pruebas, ¿sí? Eso puede ser algo adverso, pero en lo que se refiere a la toma de decisiones, a la capacidad de trabajo en equipo, a la capacidad de tener un juicio crítico, ¿sí? Son realmente favorables los reportes que encuentra uno en esta metodología. También Miriam tiene 2 comentarios al respecto. Entonces, si quieres, Miriam, puedes activar el micrófono para tu comentario. Comentario, pregunta. Miriam Suárez. Buenas noches a todos. ¿Me oyen? Sí, ¿Aló? te escuchamos. Bueno. El ABP hace que la educación ya no esté basada en las clases magistrales, sino que el estudiante en cierta forma tome el protagonismo al resolver su necesidad de aprender a aprender, investigando, con lo cual se mejora la autoestima del estudiante al ser capaz de resolver los problemas. Es una forma de promover la colaboración y las habilidades sociales, como bien lo dijo el doctor Lamos. Quisiera preguntar si se ha evaluado en nuestro medio el porcentaje de satisfacción de este método desde el punto de vista, uno, del estudiante y del profesor, porque en mi experiencia lo que he encontrado es que los estudiantes les gusta mucho este sistema, esta nueva metodología, pero se ha perdido un poco el protagonismo individual, lo cual a ellos no les gusta mucho y dicen que conlleva mayor dedicación, pero que les da mucha satisfacción este sistema de aprendizaje. Muchos de nosotros
profesores, no estamos mucho en disposición de ser tutores debido a que básicamente tenemos una gran resistencia al cambio. Hay falta de motivación para innovar en los procesos educativos y en la docencia. Desconocemos totalmente el método. Además, pues muchos tenemos cargas asistenciales que hacen que nos haga falta tiempo y muchos de nosotros creemos que perdemos como docentes el protagonismo en el aula y además tampoco nos gusta delegar el aprendizaje a los propios estudiantes. Entonces quisiera saber si ha habido alguna evaluación ya sea en la Universidad de La Sabana o en la Universidad del Rosario, el porcentaje de satisfacción desde estos dos actores. ¿Aló? Bueno, yo comienzo dándome aporte, Miriam, muchas gracias por tus apreciaciones. Muchísimas gracias. Por supuesto, mi perspectiva particular es, todo lo que tú has dicho es cierto, ¿sí? ¿Qué pasa con una metodología como esta? Y es que uno podría evaluar los resultados finales del aprendizaje si están definidos claramente los objetivos con relación a algunas facultades donde se ha venido implementando, pues digamos que la angustia que puede presentarse es porque no están claramente definidos los objetivos desde el principio, los objetivos de aprendizaje o las competencias, ¿sí? Sin embargo, como les dije al principio, yo no les voy a vender nada, ¿listo? Pero yo creo que uno no puede comparar un método con el otro. Definitivamente estamos en un momento de cambio. Lo que nos decían hace 18 años los de McMaster en la Universidad de La Sabana es que se requería que el método se implementara formalmente de principio a fin. Escuchando al doctor Lamus, me parecería a mí pues que depende la evaluación que uno aplique, va uno a obtener mejores o peores resultados. Y con relación a la percepción de los estudiantes, pues y esto sí es algo muy mío, pues es que depende del estudiante. Si hay unos que les gusta más o que vienen de colegios donde los han llevado, ¿sí? Muy en el método de la escuela tradicional, donde el profesor es el centro del aprendizaje, y hay otros ya colegios donde definitivamente el estudiante es protagonista de su proceso de aprendizaje, con o sin profesor. Y en esta época de pandemia, pues hemos visto diferentes también habilidades de los niños, de los estudiantes. Unos les gusta más, otros les gusta menos. Al final habrá que ver qué saben, ¿listo? Y la única forma de poder yo saber qué saben es hacer una evaluación pertinente, ¿listo? Y sí, los profesores somos los más tarados en el proceso porque nos cuesta mucho trabajo cambiar. Nos da miedo, ¿sí? Nos da miedo, no tenemos tiempo. Hay mil y unas razones por las cuales escudamos a la larga el miedo, ¿sí? El miedo a perder lo que usted ha dicho claramente, protagonismo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que uno como profesor aprende más y me regresaría yo a la diapositiva donde les ponía el dibujo del cerebro, ¿sí? Con todos esos punticos que están haciendo interconexiones. Yo como persona aprendo más introyectando toda la información que recibo por parte de los estudiantes si lo hago de manera generosa, ¿no? Porque el aprendizaje, la enseñanza es un proceso generoso de aprender, ¿sí? También de aprender.
Entonces, pues eso es muy, muy particular lo mío. Depende de lo que uno evalúe, depende del grupo de estudiantes, depende, ¿sí? Creo que una cosa no es comparable con otra y si fuera así, pues no haríamos grandes cambios. Yo creo que el resultado es el que se debe evaluar al final, el resultado. Muchísimas gracias, doctora Nora. Pero es muy particular. Sí, señora, entiendo. Muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. Perfecto, mi doctor. Y ya para ir cerrando ya la discusión, digamos que las dos últimas preguntas conectadas en una, porque ya se ha podido, digamos, avanzar en la discusión. Y menciona el doctor Jaime Eduardo Villegas si el ABP también se puede aplicar en escenarios de simulación. Y la doctora Mónica Díaz menciona cómo puede desarrollar estrategias de pensamiento crítico a través del ABP. La primera es fácil, sí, la primera es, sí se pueden hacer escenarios de simulación, es ideal, ¿no? Es ideal porque digamos que yo puedo establecer fácilmente el problema y hay espacios para que los estudiantes interactúen entre ellos y se desarrolle el método como tal. Un escenario ideal es el hospital simulado, escenarios de simulación, claro. Y la segunda pregunta es compleja, ¿no? Ahí sí, pues las estrategias, yo pensaría que empezar a definir, ¿sí? A definir lo que yo quiero que aprendan los estudiantes, definir claramente objetivos de aprendizaje, reconocer contextos problematizadores, ¿sí? Entrenarnos en este tipo de aprendizaje, en el método. Vi que Francisco levantó la mano para salvarme. Pues ni más faltaba, yo creo que es para complementarlo porque es precisamente la metodología del ABP es la estrategia que fomenta el pensamiento crítico y de ahí la importancia que tiene el saber metodología, porque la función no es de profesor, de profesar, la función es de facilitador, ¿sí? Y ahí lo que ha resaltado Nora permanentemente, es el trabajo que le cuesta a un profesor clásico cambiar su rol, cambiar la piel, ¿sí? Y precisamente ponerse en una posición casi que socrática, desafiante, para preguntar y hacer las preguntas correctas. En ese ejercicio es donde el estudiante va adquiriendo el pensamiento crítico, ¿sí? No se le está pidiendo que repita, no se le está pidiendo que memorice, se le está pidiendo que argumente permanentemente. Y es un ejercicio que no es que es un par de sesiones de ABP, es todo un planteamiento curricular donde el estudiante permanentemente, ¿sí? Está teniendo 1, 2 o 3 sesiones, muchas veces en materias diferentes de aprendizaje basado en problemas, porque en últimas lo que está estructurando se le está, digamos, se está recableando su cerebro, se le está acabando se le están conectando algunas cerebrales en ese ejercicio de adquirir un pensamiento crítico. Además del trabajo que le cuesta al profesor, es muy importante saber que son muy incómodos los estudiantes que son educados con metodologías ABP, porque son estudiantes críticos, no comen entero, ¿sí? Cuestionan, se insubordinan argumentativamente y eso es muy incómodo para un profesor que no sabe precisamente legitimar su posición argumentativamente, porque los estudiantes lo van a desafiar y de eso se trata la propuesta pedagógica, ¿sí? De que el estudiante adquiera esa autonomía, adquiera ese
amor por aprender a aprender y no tragar entero, sino convencerse con argumentos y solo adherirse a lo que le demuestran con evidencia. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor Francisco. Gracias, doctora Nora. Creo que nos queda el espacio para una última pregunta y ya con eso cerramos. Pablo Astro, para darle ya finalización a la sesión de hoy. Adelante. Perdón, se levanté la mano sin querer. Perdón. Perfecto, no se preocupe. Entonces, ya casi llegando a la hora determinada y siendo muy puntuales, de verdad les agradecemos primero a la doctora Nora por la presentación y la motivación en la discusión de aprendizaje basado en problemas, y al igual también a ustedes por ser muy atentos. Hoy llegamos a un total de 121 participantes, fue el máximo pico que tuvimos, y de esa manera los invitamos a continuar con el desarrollo y las actividades que están planteadas en la plataforma, porque como ustedes verán, el caso del doctor Cordero, los diferentes materiales y la discusión que se va desarrollando, pues esta clase pues, nos va a permitir avanzar y profundizar en esos elementos pedagógicos que precisamente este módulo ha diseñado para este fin. Por lo demás, les deseo una feliz noche y muchísimas gracias, y nos continuamos viendo en la plataforma. Un saludo para todos. Saludo para todos, muchas gracias. Misión cumplida. Hasta luego.